Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura, la número 188. Y hoy vamos a comenzar nueva lectura y con nuevo moderador, digamos que se estrena hoy. En concreto, Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia, de Adela Cortina, con la moderación de Jesús Alberto Hernández desde Ciudad de México, que ha preparado un resumen buenísimo. Y nada más, yo diría que como hay gente, quizás no sé si todos se conocen, que digamos rápidamente los nombres y desde dónde estamos cada uno, empezando por Paco. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Romero y hablo desde Torre Pacheco, Murcia. Muy bien, Paco. Walter. Walter Marín, Cali, Colombia, norte de Sudamérica. Muy bien. Jesús Alberto. Jesús Alberto Hernández desde la Ciudad de México. Muy bien. Pepa. Estás sin micrófono, Pepa. Hola, soy Pepa y estoy en Villanueva de la Cañada, cerca de Madrid. Lexi Orozco. Hola, Lexi Orozco, desde Santiago de Chile, más al sur de Cali, Colombia. Muy bien. Ana Camarero. Ana Camarero, desde Torrelodones, Madrid. Muy bien. Silvina Ponce Dawson, me suena ese apellido. Silvina desde Buenos Aires. No sé en latitud dónde estoy en comparación con Santiago. Tengo que mirar. Más o menos igual, ¿no? Más o menos igual, sí. Okay. Alfredo Giofroi. Bueno, hola, Alfredo por acá, en Laja, Chile, más al sur, creo, que de esta reunión, más al sur. Pues has ganado realmente porque ya estamos aquí en la competencia total sobre ese punto. Bueno, pues nada más, te cedo la palabra a Jesús Alberto. Muchas gracias, Jorge. Un enorme gusto verlos a todas y a todos en esta sesión y pues, qué decir, ¿no? Un libro como el de Adela Cortina, con una mujer con un currículum impresionante. Solamente agradecerte, Jorge, la oportunidad y agradecerles a todas y a todos que hayan elegido este libro, que en lo personal, pues sí, para mí reviste una importancia inclusive personal y profesional, dado que pues la mayor parte de mi carrera como estudiante y profesional la he hecho a través de becas. Entonces, pues el tema para mí y para quienes posteriormente verán este video, este debate grabado en video, pues sí tiene mucha importancia. Adela Cortina, para ir presentando a la autora, es filósofa, que como decía tiene un currículum extraordinario, es catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es la primera mujer que ingresó en esta academia desde su fundación en 1857 y es directora del máster y del programa de doctorado interuniversitario y de la Fundación EDNOR, Ética de los Negocios y de las Organizaciones Empresariales. Doctora honoris causa por 8 universidades nacionales y extranjeras y en diversas ocasiones ha formado parte del jurado de los premios Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y de Ciencias Sociales. Entre sus obras se encuentra Ética Mínima, Ética Sin Moral, Ética Aplicada y Democracia Radical, Ciudadanos del Mundo por una ética del consumo, Ética de la Razón Cordial, Las Fronteras de la Persona, Justicia Cordial y Neuroética y Neuropolítica. Entre los reconocimientos que ha recibido en 2005, obtuvo el premio Isabel Ferrer, que otorga la Generalidad Valenciana por su brillante trayectoria docente e investigadora en el ámbito universitario. En 2007 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su obra Ética de la Razón Cordial. En 2014 recibió el Premio Nacional de Ensayo por su obra ¿Para qué sirve realmente la ética? En 2018 se adjudicó el Premio de la Crítica Literaria Valenciana en la modalidad de ensayo y crítica, y ese mismo año fue galardonada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca y un año más tarde doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Colombia.
En su trabajo intelectual, Cortina defiende aumentar la libertad, reducir las desigualdades, acrecentar la solidaridad, abrir caminos de diálogo, potenciar el respeto de unos seres humanos por otros y por la naturaleza, encarnar por fin el ideal del cosmopolitismo que hace sentirse a todos los seres humanos en su ciudad y nunca como inmigrantes molestos en una casa ajena. Cortina está influida por Kant, por Hegel, Marx, Habermas y Amartya Sen, y su pensamiento podría caracterizarse como cristiano marxista. Algunas de las líneas de investigación en las que se han basado sus libros y su trabajo académico son, por ejemplo, las fronteras de la persona, el valor de los animales y la dignidad de los humanos, el reencuentro entre ética y economía para erradicar la pobreza y ampliar la libertad de todos los seres humanos, las nuevas bases para una ética de la ciudadanía sustentada en una razón cordial, la importancia de las éticas aplicadas en las sociedades pluralistas y democráticas, la ética de la empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones, la ética del consumo en la era de la globalización, política, ética y religión como tres dimensiones antagonistas en la construcción del ser humano, y un proyecto de ética pública para las organizaciones y las instituciones preocupado por la justicia y por procurar la felicidad de los seres humanos. El libro, Aporofobia, el rechazo al pobre, en él traza una ruta desde la esfera psicosocial para enfatizar el que considera un problema de salud pública, el rechazo, la violencia y la discriminación en contra del pobre. En los capítulos 1 al 3, que yo proponía que fueran para el primer debate, presenta una definición del problema, explica el origen del término, término que ella misma acuñó, y lo asocia con el discurso del odio y con los incidentes de odio, y plantea algunas aproximaciones éticas y jurídicas para abordarlo. Un segundo debate podrían ser los capítulos 4 al 6, en donde intenta demostrar que nuestro cerebro es aporófobo, por lo que el abordaje de este problema no recae solo en la educación y en la cultura, sino que también se antoja pertinente abordarlo desde la teoría y la práctica de las neurociencias. Y en los capítulos 7 y 8, la autora propone algunas ideas para construir un andamiaje teórico que permita arribar a una ética cívica, a un ideal de hospitalidad y de cosmopolitismo que defiende a través de autores como Kant y Habermas. Como pueden ver, es un libro breve en extensión, pero vasto en referencias bibliográficas, en reflexiones y en datos, y yo creo que va a ser bien interesante poder iniciar con ustedes hoy este debate. La introducción nos dice Adela Cortina que en 2016 llegaron a España más de 75 millones de turistas extranjeros. A las razones para elegir España como destino turístico se sumaron los graves problemas surgidos en otros lugares, con lo cual aumentó notablemente el número de visitantes. Los medios de comunicación mostraron entusiasmo porque esta noticia, tras la crisis en el sector de la construcción y el desastre de la crisis económica, financiera y política, podría anunciar que el turismo puede crear empleo y aumentar la ocupación hotelera y la derrama económica para bares, restaurantes y tiendas de todo tipo. Despiertan esos turistas extranjeros un sentimiento de xenofobia en la población española, se sienten rechazados, producen miedo o aversión. La respuesta de Cortina es que no despiertan el menor rechazo, la gente se esfuerza por atenderlos en los hoteles, en las tiendas, en los apartamentos, las playas, en las casas rurales, y en vez de hablar de xenofobia se tendría que hablar de xenofilia, de amor y amistad al extranjero, hacia este tipo de extranjero. Acota, ¿no? Aclara, se añaden valores como la hospitalidad, la cortesía y un deseo natural de compartir. Pero en 2016 y desde mucho antes también han venido de fuera de España otras personas. Han venido del otro lado del Mediterráneo, se han jugado la vida y algunos la han perdido por llegar a esa supuesta tierra prometida que es la Unión Europea, solo que en este caso no se trata de turistas, se trata de refugiados políticos y de inmigrantes pobres. Son otro tipo de extranjeros, no vienen atraídos a España por el sol, las playas, la belleza natural y artística, les arranca de sus hogares la guerra, el hambre, la miseria, se ponen en manos de mafias explotadoras, se embarcan en pateras e intentan por todos los medios llegar a nuestras costas. La crisis de refugiados y políticos se recrudece en Europa desde 2007
y todavía más desde 2011 con el comienzo de la guerra de Siria, aunque también desde 2001 millones de personas huyen de conflictos bélicos. La crisis migratoria hacia Europa a partir de 2015 es la mayor después de la Segunda Guerra Mundial. Personas desesperadas huyen de Siria, Libia, Afganistán, Eritrea, Nigeria, Albania, fundamentalmente a través de Grecia o Italia. Es imposible no comparar la acogida entusiasta y hospitalaria con que se recibe a los extranjeros que vienen como turistas con el rechazo inmisericorde, dice Cortina, a la oleada de extranjeros pobres. Se les cierran las puertas, se levantan alambradas y murallas y se impide el traspaso de las fronteras. Angela Merkel pierde votos en Alemania por mostrar un rostro amable y persistir en su actitud humanitaria. En tanto, Inglaterra se niega a recibir inmigrantes y apuesta por el Brexit. Sube el número de votantes y afiliados a partidos nacionalistas en Francia, Austria, Alemania, Hungría, Holanda. Y Donald Trump gana las elecciones, entre otras razones, por su promesa de deportar inmigrantes mexicanos y levantar un muro en la frontera con México. Al parecer, algunos votos provenían de antiguos inmigrantes ya instalados en su nueva patria. Realmente, dice Cortina, no es xenofilia el sentimiento que despiertan los refugiados políticos y los inmigrantes pobres en ninguno de los países. Tampoco xenofobia, porque lo que produce rechazo no es que vengan de fuera o que sean de otra raza o etnia, no molesta el extranjero por el hecho de serlo, molesta, eso sí, que sean pobres, que vengan a complicar la vida a los que mal que bien nos vamos defendiendo. Es el pobre el que molesta, el sin recursos, el desamparado, el que parece que no puede aportar nada positivo al Producto Interno Bruto del país al que llega, el que aparentemente no traerá más que complicaciones, requerirá atención médica, quitará trabajo a los autóctonos, un potencial terrorista, traerá valores muy sospechosos y define aporofobia, dice Cortina. Estos no son casos de xenofobia, sino muestras palpables de aporofobia, de rechazo, aversión, temor, desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede devolver nada a cambio. Sin duda existen la xenofobia, el racismo, como existe la misoginia, la cristianofobia, la islamofobia o la homofobia. Son patologías sociales y precisan un diagnóstico y una terapia, porque acabar con estas fobias es una exigencia del respeto, no a la dignidad humana, que es una abstracción sin rostro visible, sino a las personas concretas que son las que tienen dignidad y no un simple precio. La pregunta que se hace a sí mismo el destinatario es, ¿y yo qué gano con eso? Necesitamos suplir carencias con lo que los demás puedan darnos, y de esta necesidad nacen el Estado de Derecho y las grandes instituciones del mundo político, económico y cultural, con el compromiso de arropar a los ciudadanos que siempre son vulnerables. Pero los pobres parecen quebrar este juego del toma y daca porque nuestra mente calculadora percibe que no van a traer más que problemas y prospera nuestra tendencia a excluirlos. Y aquí vendría la primera pregunta del debate del día de hoy. En nuestras relaciones cotidianas, ¿tenemos en cuenta la dignidad de las personas o preferimos relacionarnos solo con aquellos de quienes esperamos que nos devuelvan algo a cambio? Quien desee participar, pues levanta la mano y hacemos, como de costumbre, una ronda de participaciones. Pepa. Bueno, voy a empezar yo porque alguien tiene que empezar, pero tu pregunta es complicada. A mí me ha hecho forzarme a una autorreflexión, de reflexionar conmigo misma y preguntarme a mí misma, ¿no? Porque ¿soy consciente o no soy consciente de que espero o no espero la reciprocidad en mis relaciones personales? Pues la verdad es que nunca me lo había cuestionado, nunca me lo había preguntado, ¿no? Y preguntándome a mí misma, indagando en mi vida, ¿no? Puede ser que en el ámbito del trabajo, quizás sí que alguna vez haya actuado con ese deseo de retribución, de lo que se dice el toma y daca, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Pero yo creo que en mi vida personal, en la vida personal, en las relaciones de amistad y de familia,
eso está ausente, ¿no? Está el afecto a los amigos, a los seres queridos, ¿no? Y eso prima sobre todos los otros intereses. Eso es lo que de mi análisis personal he llegado a la conclusión, ¿no? Y quizás sí haya habido retribución, pero a la inversa. Ha habido retribución cuando ha sido el momento de cuidar a aquellos que me habían cuidado. Ahí había como, aparte del contenido afectivo, había un devolverles aquello que yo había recibido con anterioridad. Ahí como una retribución a la inversa, ¿no? No hacia mí, sino hacia los demás, ¿no? Pero es muy complicada tu pregunta, ¿eh, Jesús? A mí me ha hecho pensar mucho. Solo quiero decir eso. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Walter. Yo, como no encuentro fácil responder la pregunta, voy a dar un rodeo apoyándome en lo que decía y escribía un hijo de migrantes un poco después de 1990. Pero antes de eso, me parece que el dato de que a España lleguen 75 millones de turistas al año en el 2016 es bien significativo y que no son rechazados por ser extranjeros, sino que son rechazados los extranjeros pobres. Adela Cortina me parece que tiene un mérito muy grande, y es que es de los autores que desde el primer párrafo planteó el tema central del libro. Por contraste, una noticia del periódico de ayer: más de 3.000 migrantes murieron en el mar Mediterráneo en el año 2021, cuando intentaban llegar a Europa, el doble del año anterior, informa las Naciones Unidas. Y ahora sí, el rodeo del hijo del emigrante. A principios de 1990, Carl Sagan participaba en un proyecto de monitoreo y de manejo de una nave espacial que estaba investigando los planetas del sistema solar. Y cuando ya estaba próximo a salir la nave espacial no tripulada del último planeta del sistema solar, tomaron una decisión: girar las cámaras hacia la Tierra. Eso tenía altos riesgos porque se podían encontrar directo con la luz del sol, dañar todo el sistema y dañar toda la información que habían obtenido antes, que era muy valiosa y que para esa época se transmitía muy lentamente a la Tierra. Tuvieron éxito y tomaron la foto de la Tierra. Y desde las afueras de Plutón, en la inmensidad del espacio, la Tierra se ve como un pequeño punto azul pálido. Y ese es el título que él le pone al libro donde cuenta estas reflexiones. Sagan presenta eso como ejemplo para ilustrar la capacidad de exploración que ha logrado el Homo sapiens, que ahora es capaz de estar explorando el sistema solar y mucho más allá. Y él se devuelve hacia el Homo sapiens cuando estaba surgiendo en África hace 200.000 años, y después hace 100.000 años, cuando empezó a salir de África y empezó a poblar el mundo. Y dice: desde el comienzo fuimos nómadas, fuimos migrantes, fuimos nómadas y exploradores. ¿Y qué nos llevaba a la migración? El hambre. La especie humana ha tenido dificultades para alimentarse, y el hecho de encontrar un alimento seguro y un terreno seguro lo ha llevado a buscar nuevos territorios y por lo tanto a migrar. Y a migrar llegó hace más de 15.000 años al último continente que estaba despoblado, que era el continente americano. A medida que poblaba la tierra, la hacía suya. Y si bien ese concepto no estaba en boga en ese momento, era ciudadano no se necesitaba, no estaba planteado, no había posibilidad de formularse, pero de hecho los humanos fuimos ciudadanos de la tierra a medida que fuimos poblando la tierra. Luego vinieron los imperios, los estados, las naciones, vinieron las cercas, los muros, las alambradas y las migraciones, que ya Carl Sagan las comenta desde 1990. Desde esa época se atreve a afirmar que hoy las migraciones, las de esa época y las de hoy,
que son por causas económicas, por represión, por guerra, por hambrunas. Sin embargo, los países que han de acogernos hoy en día ya están poblados. Otras personas, a menudo poco comprensivas con nuestra situación, han llegado allí antes que nosotros. Carl Sagan cuenta su historia. El abuelo se ganaba la vida como carguero humano en un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro. Pasaba en sus hombros a hombres y mujeres, a veces con el agua al cuello. No encontraba más que hacer. Emigró a Estados Unidos, se llevó la familia original y allí de esa familia surgió uno de los astrónomos más famosos de la historia. Pero esas historias de migración exitosa ya no son tan frecuentes, porque ahora que las migraciones se han vuelto masivas, como casi todos los que llegan son pobres, no turistas con dinero, la ciudadanía de la tierra ya no es tan fácil, pues ahora ya se es un ciudadano de un país y los extranjeros pobres ya no son tan bienvenidos. Hasta ahí. Gracias, Walter. Muy interesante reflexión. Pepa, mucho más desde el ámbito personal. Walter ya nos da una visión mucho más global. Yo adrede coloqué esta pregunta y un par de preguntas más que dentro de las 7 de este primer debate, pensando en retomar justamente las preguntas que la propia Adela se hace a lo largo del libro, ¿no? A lo largo de su exposición. Y esta es una que me parece clave, ¿no? Si hemos sido desde lo individual o desde lo colectivo como género humano capaces de no esperar nada de los demás y buscar un bien colectivo. Y yo creo que en el fondo para allá se dirige el alegato, el contenido de todo el alegato, y que ya iremos viendo en los siguientes capítulos, ¿no? Pero muchas gracias, Walter, por esta reflexión tan interesante. Jorge, ¿tú quieres también decirnos algo? No te escuchamos. Sí, gracias. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Pues... Te escuchamos, Jorge. Sí. Yo creo que esta pregunta pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque realmente lo políticamente correcto es decir que sí, que tenemos en cuenta la dignidad de las personas, pero yo creo que por naturaleza no. Digamos, yo creo que buscamos nuestro propio beneficio y el sistema nos obliga a ser egoístas y a estar pendientes de qué ganamos, porque tenemos que sobrevivir, y no deja de ser un esfuerzo, un trabajo que esta lectura nos hace considerar realmente de una manera muy, muy cruda, y un esfuerzo que hay que hacer en cada momento, porque creo que por naturaleza no tendemos a tener en cuenta la dignidad de todas las personas, sino que tendemos a asegurarnos un mejor porvenir para nosotros mismos. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene algún comentario o prefieren que continuemos? Pepa, ¿querías tú añadir algo? Bueno, yo no estoy de acuerdo completamente con lo que dice Jorge. Puede ser que sí, que haya una parte del ser humano que busque su propio beneficio, pero yo creo que también en el fondo profundo de las personas hay un sentimiento de comunidad, de solidaridad, de aprecio a los demás, ¿no? Eso no se puede descartar, por mucho que vivamos en un mundo tan agresivo y tan difícil de sobrellevar cotidianamente. Yo pienso que el ser humano tiene sus perversiones, por supuesto, en general, pero que tiene ese fondo hospitalario, esa hospitalidad de la que ya hablaban los griegos, ¿no? El recibir a los demás, el compartir.
está en el fondo de todos nosotros, no lo debemos descartar. ¿Cómo se hace? Eso ya es otra cuestión. Ahí ya entramos en un terreno muy complicado, ¿no? Pero hay un fondo muy hondo en las personas que te hace sentir identidad y empatía con el resto, ¿no? Eso no se puede descartar, a pesar de la vida tan desquiciada que llevamos. Ya, gracias. Gracias, Pepa. Sí, yo comentaba en el chat, en el WhatsApp, que en algún otro de sus libros, Cortina justamente opone esas dos dimensiones de lo muy racional, el buscar el máximo beneficio o el utilitarismo frente a la cuestión de la colectividad y de lo identitario, ¿no? Y creo que lo resuelve también de una manera muy interesante. Quizás habrá oportunidad de comentarlo más adelante en el debate, y les digo cuál es el libro en el que estoy basando este comentario. Lexi también nos quiere decir algo al respecto. Sí, hola. Bueno, yo soy nueva, bastante nueva, pero en realidad yo lo que quería decir es que yo escogí entrar a este club de lecturas por este libro en particular, porque me produjo muchísima curiosidad. Yo no conocía de la Cortina, mi formación profesional no es muy cercana a la filosofía. Yo soy abogada. Ahora bien, la primera cosa que quería decir, así como Jorge contaba que él estaba, un poco era como hijo de las becas, yo de alguna manera también me siento hija de los créditos, porque nosotros tenemos un sistema que si tú no puedes pagar toda la universidad, que es muy cara, puedes pedir un crédito y el Estado, en mi época, por lo menos en los 80, era el Estado el que te prestaba una tasa muy baja y tú después le devolvías y te podías pedir la mitad del arancel o qué sé yo. En mi caso yo fui a una universidad que era muy cara y era el 50%. Entonces, de alguna manera, claro, efectivamente había hija un poco del crédito universitario, como se llamaba en esa época. Ahora es la banca privada la que la que presta. Pero en relación con la pregunta que nos hace Jesús, bueno, yo contesté que sí, pero contesté que sí a la segunda pregunta, que se refiere a si esperamos siempre una relación do-des en que va a haber algo a cambio, más que el considerar la dignidad de las personas. Pero lo que quería señalar es que así como muy parecido a Pepa, yo también no puedo dejar de pensar en mi experiencia personal y cómo veo yo la pobreza, es decir, desde dónde yo me sitúo para este análisis. Y no puedo evitar, yo soy formada en la tradición cristiana occidental, católica, y por lo tanto la pobreza es un tema que ha sido parte de mi vida de formación de adolescente y de adulta. Ha tenido relevancia en venir de un país pobre, bueno, menos que otros, pero donde hay mucha pobreza, donde uno al tomar la decisión profesional también se lo plantea, ¿qué voy a hacer yo para que eso deje de existir? ¿No? Y por lo tanto me parece que la pregunta es súper incómoda, así como decía Pepa, es muy, muy incómodo, porque en general tenemos relaciones asimétricas, eso es así. La Iglesia Católica, que no, a mí me interesó este libro porque me permitía mirar el tema desde una perspectiva distinta a aquella que yo ya conocía por mi experiencia de vida, ¿no? Que es la católica, que es la opción por los pobres, la Iglesia de Puebla, etcétera, etcétera. Entonces, aquí veo, y aquí quiero pasar como a la riqueza que yo he encontrado con esta autora, porque la visión y el punto de partida de ella, que es la dignidad de las personas y que todos somos iguales, es fundamental, y eso no tiene que ver con un asunto de dogma religioso. Entonces, la otra cosa que quería señalar es que efectivamente es muy difícil en este momento separar la pobreza de la inmigración, porque en nuestros países lo que nos pasa es que tenemos, que lo plantea ella también en el libro, tenemos la pobreza nuestra, de nuestros compatriotas,
estructural en la mayoría de los casos. Y luego tenemos esta pobreza de los inmigrantes que están llegando y que nosotros, por lo menos yo que vivo en Santiago, nos ha permitido ver de nuevo esta miseria, ¿no? Ya ni siquiera pobreza, sino que esta miseria de los inmigrantes. Entonces ahí es un poco difícil hacer la separación entre pobreza como concepto aislado y en relación con el inmigrante pobre, que es aquel que nosotros no tratamos bien, que viene con otras necesidades, etc. Así que ese era como comentario preliminar que quería hacer y me pareció súper bueno tu resumen, Jesús. Gracias, Lexi, por devolvernos también la mirada hacia el tema de la dignidad de las personas, ¿no? Paco Romero quería decirnos algo. Paco. Sí, bueno, ya había bajado la mano porque era solamente una observación, y es que yo creo que sí que hay, siempre hay la esperanza de recibir algo a cambio. Eso no tiene por qué ser malo. Quiero decir, yo creo que el amigo, el amante, espera una retribución, espera como poco que haya reciprocidad, ¿no? Y en las relaciones humanas es natural que existan, las relaciones humanas, ya sean sociales, laborales o de cualquier tipo, es natural que exista una esperanza de que vaya a haber una retribución. Lo que pasa es que esa retribución a veces es meramente emocional, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se espere conseguir. Lo que pasa es que en el caso de la cortina, la filosofía de la cortina, la idea de cálculo en las relaciones es más, no es tan blanca, ¿eh? Es decir, es hacer las cosas porque calculo que haciendo esto conseguiré aquello otro, ¿no? No es tan blanca como lo que estaba diciendo yo antes, pero que en cualquier caso me reafirmo en que no suele ser una cuestión de desinterés, sino de aspiración a algún tipo de reciprocidad, ya sea sentimental, emocional o de otro tipo. Muchas gracias, Paco. Muy interesante el comentario, porque es cierto, pues en el ámbito de lo público, que creo que es ahí donde ella instala este debate, está muy permeado por el tema de lo político, ¿no? Creo que de ahí que haya tantas referencias a la manera como los políticos se refieren a este intercambio, al que obtener a cambio de, ¿no? Yo creo que en el fondo el ciudadano común y corriente definitivamente mira mucho más por la dignidad, como decía Lexi, ¿no? Pero bueno, ahí están los puntos de vista, y si alguien tiene algo más que añadir a este punto, o si prefieren que avancemos con las siguientes partes del libro. ¿Les parece bien si seguimos al capítulo 1, una lacra sin nombre? Yo le anoté aquí como subtítulo, Adela puso de la xenofobia a la aporofobia, y yo le puse entre paréntesis, esto es mío, o nombrar para conocer. Adela comienza el capítulo con una cita tomada de un pasaje de la novela 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, y dice que al comienzo de dicha novela García Márquez recrea el escenario del libro del Génesis, pero en esta ocasión no lo sitúa entre los ríos Tigris y Éufrates en el jardín del Edén, sino en Macondo, la aldea colombiana en que transcurre la historia de la familia Buendía. Y como en el texto bíblico cuenta que en el origen de los tiempos muchas cosas carecían de nombre, por eso para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ir poniendo nombres a las cosas nos sirve para incorporarlas al mundo humano del diálogo, la conciencia y la reflexión, nos recuerda Cortina. Sobre todo aquellas que no tienen cuerpo físico y que conforman realidades personales y sociales. Es imposible indicar con el dedo la democracia, la libertad, la conciencia, el totalitarismo, la belleza, la hospitalidad o el capitalismo financiero, como también es imposible señalar físicamente la xenofobia, el racismo, la misoginia, la homofobia, la cristianofobia o la islamofobia. Estas realidades necesitan nombres para poder analizarlas y tomar posesión ante ellas. Mientras permanecen en el anonimato, pueden actuar con la fuerza de una ideología, en el sentido del término al que aludió Marx, como una visión
deformada y deformante de la realidad que destila la clase dominante para seguir manteniendo su dominación. La ideología, cuanto más silenciosa, más efectiva, porque ni siquiera se puede denunciar. Las fobias por lo general odian lo que no se conoce o se considera temible o despreciable, y quien desprecia asume una actitud de superioridad con respecto al otro. Se establece así una relación de asimetría. Lo peor de todo es que en la política abundan los partidos que apuestan por el discurso xenófobo como señal de identidad y como incentivo para ganar votos. Echar mano de un chivo expiatorio siempre resulta muy rentable para quienes no tienen nada positivo que ofrecer. Es imposible decir que se respeta a las personas concretas y a la vez atacar a algunas de ellas por el simple hecho de pertenecer a un grupo, sea de palabra o de obra, porque la palabra no invita únicamente a la acción de violar la dignidad personal, sino que a la vez es ella misma una acción. Ahora bien, para abundar en si el principal problema es de raza o etnia o de pobreza y marginalidad a la hora de rechazar a un grupo, basta pensar en algunos ejemplos. El personal sanitario español, nos dice Cortina, bien formado, que ocupa plazas a través de migrantes en Gran Bretaña, interesa a Reino Unido, así como los jubilados británicos que vienen a España a disfrutar el clima en sus días de retiro interesan a España. No repugnan los orientales capaces de comprar equipos de fútbol y traer petrodólares, ni los futbolistas de cualquier etnia o raza que cobran cantidades millonarias, pero son decisivos a la hora de ganar competiciones. Ni molestan los inversores extranjeros que montan fábricas de automóviles capaces de generar empleos. Las puertas se cierran ante los refugiados políticos, los inmigrantes pobres, los gitanos que venden papelinas en barrios marginales y rebuscan en los contenedores. Las puertas de la conciencia se cierran ante los mendigos sin hogar condenados mundialmente a la invisibilidad. El problema no es entonces, nos dice Cortina, de raza o de etnia, ni tampoco de extranjería. El problema es de pobreza, y lo más sensible en este caso es que hay muchos racistas y xenófobos, pero aporófobos casi todos. La pobreza es motivo de vergüenza y rechazo, pues no tiene nada que ofrecer. Y continuamos con la pregunta número 2. La pobreza como condición social y la aporofobia como patología social tienen su origen en factores biológicos o culturales. ¿Por qué mantenemos la desigualdad y por qué discriminamos? Me disculparán si me permití hacer una pregunta compuesta, ¿verdad? De varios aspectos, pues ustedes elegirán cuál de ellos comentar. Son muy difíciles tus preguntas, Jesús Alberto. No nos animamos a levantar la mano. Sí que son difíciles, sí. Walter ya levantó la mano. Adelante, Walter. No te escuchamos. Yo, como siempre, voy a dar un rodeo. Me encanta el comienzo de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, a lo largo de su vida, sufrió eso de ser extraño, inmigrante en otro territorio, y de soportar el desprecio que eso significa. Inicialmente, cuando vino de Aracataca, que es un pueblo caluroso, 35 grados centígrados en la costa atlántica colombiana, a Bogotá, en la cordillera oriental, que es una ciudad fría, gris, lluviosa. Llegó a estudiar Derecho, cosa que no completó porque se dedicó a la literatura. Años después, en 1955, ya estaba trabajando en uno de los periódicos importantes de Colombia, El Espectador. Y con muy buen olfato periodístico, se enteró de que un marino había caído al mar desde un barco de la flota mercante de la Armada colombiana y había sobrevivido. Y él fue y lo entrevistó, y siguiendo el estilo de Dickens, publicó la historia en 14 entregas, que la llamó La historia de un náufrago, que años después se publicó como un libro.
La historia de un náufrago relata que el barco de la Armada colombiana venía lleno hasta en la cubierta de contrabando para el gobierno, que en ese momento era un militar que se había tomado el poder desde 1952 y que frente a un accidente de desatarse una parte de la carga de contrabando, varios marineros cayeron al mar y murieron, y que eso era distinto a la historia oficial de que había sido una tormenta la que había ocasionado el desastre. Obviamente él relata con mucho sentido literario también la historia de sobrevivencia del marino. Las ventas del periódico, obviamente, como estaban tocando un tema sensible, se dispararon, pero el periódico captó que se iba a armar un problema mayor y buscaron exiliar a García Márquez en París, ofreciéndole de que fuera el corresponsal internacional en esa ciudad del Espectador. A los pocos meses, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que así se llamaba el militar que gobernaba, clausuró el periódico y García Márquez se quedó obviamente sin ingresos en una ciudad que desconocía y un idioma que estaba a duras penas aprendiendo. Logró sobrevivir entre 1956 y 1952 años, 56, 57, con lo poco que le enviaban los amigos. Y en medio de esas dificultades escribió El coronel no tiene quien le escriba, que se ocupa de la historia de un anciano que participó en las guerras civiles, que espera el dinero de la jubilación, que obviamente nunca le llegó. García Márquez cuenta en varios de sus textos y en varias entrevistas de que para esa época y después, pero para esa época tenía una apariencia de árabe pobre, y que por lo tanto le tocó soportar el desprecio, la desconfianza por parte de los parisinos con los cuales se encontraba en la ciudad. Hasta ahí. Jesús Alberto se ha salido, ¿no? Bueno, pues... Parecería que sí. Ahí está, Ahí está. Ahí volvió. Se desconectó el internet. Me quedé con Walter, perdónenme. Me quedé en el exilio de García Márquez, Walter. Una disculpa a todas y a todos. Tú dirás, Jorge, sí, continúa Paco. Paco, sí. ¿Qué? Sí, bueno, contestando a la pregunta, yo creo que siempre ha habido diferencias entre las personas en su grado de riqueza. Estoy hablando desde los principios del ser humano, ¿no? Simplemente por el hecho de que existe la libertad y que la libertad acarrea tomar decisiones, hacer elecciones, y esas elecciones hay veces que llevan un camino que conduce a mayor riqueza y otros a mayor pobreza. Lo que ocurre es que esto no debe ser un burladero para justificar esas diferencias de riqueza o grandes diferencias de riqueza, porque lo que hay por encima del individuo es los sistemas sociales, económicos y políticos, que son los que pueden fomentar, y en el caso que todos conocemos de la sociedad capitalista en la que vivimos, es muy indicativo de cómo se fomenta esas diferencias de riqueza, ¿no? Diferencias que además, pese a todos los mensajes y todas las buenas intenciones, cada vez van a más. Quería decir eso, y quería decir también que con respecto a la aporofobia como patología social, yo creo que es importante el nombre, porque efectivamente cuando identificas el nombre ya pasa a existir, ¿no? en el imaginario colectivo. Pero también es muy importante la definición de la aporofobia, ¿no? Y no engañarnos y ver qué hay realmente detrás de ella, ¿no? Y no creo que sea simplemente ¿cómo decir? Una tendencia
indeseable solo circunscrita a algunas personas, sino que es un sentimiento que está pues muy extendido. Yo no voy a decir en todo el mundo porque va a parecer que intento justificarme, ¿no? Pero yo creo que en realidad la aporofobia no es tanto el miedo a la pobreza como el miedo a que te alcance la pobreza, ¿vale? Es una especie de vértigo, ¿no? No es que rechaces al pobre por ser pobre, sino porque en la medida de que su situación pueda afectarte a ti. Y me parece que en el fondo es una postura pues bastante sensata, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, eso se utiliza muchas veces para justificar grandes desmanes y algunos movimientos políticos para como caballo de batalla para conseguir el poder, ¿no? Que eso es lo realmente peligroso. Gracias, Paco. Entonces, dos cosas que podría yo retomar de tu comentario, que son el que es un factor cultural. Me parece que lo que tú estás comentando, que la pobreza como condición social se debe mucho más a nuestras elecciones, y por otra parte, que no es tanto el miedo a la pobreza, sino a que nos alcance la aporofobia, ¿no? Son estos dos aspectos. Pues es interesante aquí la postura que plantea Paco. Veo ya varias manos levantadas, pero no me disculparán si lo digo así arbitrariamente, porque pues hace un momento me perdí de cómo iba el orden. Pepa, ¿quieres comentar algo? Sí, me parece muy interesante la visión que ha dado Paco, ¿no? De que detrás de la aporofobia puede haber un miedo atávico, ¿no? A que nos ocurra lo mismo. No se me había ocurrido. Muy, muy ingenioso, Paco, muy observador. Y centrándonos en la pregunta de por qué discriminamos a los pobres, habría primero también que hacer los límites de lo que es la pobreza, no tanto definirla, porque eso yo creo que en este momento, en esta sociedad que vivimos tan compleja, es muy complicado, ¿no? Pero sí dar unos rasgos, entender que la pobreza, aparte de una condición social, también es algo subjetivo, ¿no? Que afecta a los individuos como tales en sus desarrollos y en su vida, ¿no? Y me parece que no es tanto la cuantificación de los ingresos como hace la ONU, ¿no? Cuando intenta hablar de dónde está el umbral de la pobreza, si a partir de $1 al día o $1,90, eso me parece como un poco impreciso, porque no es igual en todo el mundo. Es decir, esos ingresos no tienen el equivalente en todo el mundo, ¿no? Un trabajador de Bangladesh no sabemos si tiene las necesidades cubiertas con esos ingresos. Yo lo dudo, ¿no? Pero bueno, que es muy relativo, vamos, que los ingresos son muy relativos y que la pobreza no se puede definir por la cuantificación de los ingresos. A mí me parece mucho más interesante la idea de Amartya Sen, ¿no? De que hay pobreza cuando se nos priva de nuestro propio desarrollo. Eso es lo que más interesante me parece, ¿no? Esa es la verdadera pobreza, cuando no hay un objetivo, cuando es inalcanzable la realización de un futuro, cuando se subsiste malamente, porque puede haber personas que ingresen lo justito para vivir, para comer lo justito malamente, tener un techo malamente, apelotonados en habitaciones realquiladas, pero eso tampoco es deseable. O sea, el que tengan cubiertas esas necesidades no es lo deseable, ¿no? Lo deseable es que el ser humano pueda progresar y pueda avanzar, ¿no? Entonces, ahí había que fijarnos un poco más en las situaciones personales, ¿no? Vamos a ver, nosotros vivimos como vivimos porque hemos tenido la suerte de nacer en determinado sitio. Nada más que eso, o sea, ese es nuestro mérito. El mérito es que hemos nacido en Europa en una época de desarrollo. No hay más mérito que ese. Entonces, cuando comprendes que tú no tienes nada ganado, que te lo han dado, que lo has recibido,
a partir de ahí tienes que valorar a la situación de los demás desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que tú lo has tenido y los demás no lo tienen. ¿Por qué? ¿No? Y ahí ya luego habría que ver cómo se actúa o se deja de actuar. Pero aparte de que la pobreza es una condición social y que el odio a la pobreza puede ser también una patología social, porque todo esto, yo creo que todo se encuadra dentro de una ética social, ¿no? Que al fin y al cabo es la que nos condiciona, la que crea nuestros hábitos, nuestras costumbres, porque la costumbre al final no es nada más que la plasmación de las normas de una ética social, ¿no? Entonces, pues, esa definición de la pobreza como condición social había que trasladarla también al ámbito del individuo, de cómo lo sufre, de cómo lo vive, de cómo siente las frustraciones, ¿no? Yo creo que es mucho más complicado que verlo solamente desde una perspectiva social, me parece, vamos, y ya. Muy interesante, Pepa, muchas gracias. Silvina. Bueno, yo quiero retomar algo de lo que dijeron antes Paco y también Pepa, que hay un sistema prevalente, en el mundo occidental al menos, que exacerba el individualismo y que no solo regula las relaciones o que solo afecta a la economía global, sino que también impone una cultura, que es la cultura e impone también un sentido común, que es pensar que el esfuerzo individual es el que va a salvar a cada persona. Entonces, en ese sentido, las personas que logran avanzar y que creen que fue gracias a su esfuerzo individual y no se dan cuenta de las condiciones iniciales de las que partieron, como acaba de decir Pepa, suelen despreciar a quienes no logran avanzar como esas personas sin darse cuenta de que parten de condiciones iniciales muy diferentes. Entonces, hay un sentido común que hace pensar que todo depende del esfuerzo individual y entonces hay grandes grupos que desprecian todas las políticas activas para tratar de generar más igualdad. Y por otro lado, en muchísimos países, por ejemplo, en Argentina hay lo que se llama la criminalización de la pobreza, porque no es solamente la persona que no tiene que comer, o sea, sino que es una persona que va a salir a robar, que me puede matar, que trafica drogas, o sea, hay un estereotipo que se arma alrededor del pobre que está exacerbado a través de distintos medios de comunicación, etcétera, etcétera, que genera miedo en el resto de la población que no es parte de esa comunidad. Entonces, hay por un lado una exacerbación del individualismo y de hacer pensar que solo todo depende del esfuerzo individual, y hacer pensar entonces también y asociar a la pobreza con el delito y generar miedo en las personas hacia el pobre. Gracias, Silvina. Una falta de empatía, ¿no? Hacia Sí, las pero personas. además, ahí quería también decir algo sobre algo que se había mencionado antes, porque no solo depende de nuestras actitudes individuales, porque tampoco nosotras, personas como individuos, vamos a poder resolver todos los problemas, sino más bien qué políticas públicas son las que apoyamos, ¿no es cierto? Y me parece que eso es lo grave, que se genera un sentido común donde las políticas públicas que terminan siendo apoyadas, votadas, etcétera, son las que generan más discriminación y más desigualdad. Muchas gracias, Silvina. Ana Camarero. Hola, buenas tardes. A ver si soy capaz de explicar la idea que me ha venido, porque, bueno, gracias a vuestros comentarios, a veces se me ocurren cosas que a lo mejor en otro momento no hubiera pensado. Lo que me ha sugerido la pregunta que haces, Jesús, es cuando decimos si el origen de la porofobia es biológico-cultural. Yo por ahora diría cultural, tampoco he leído todavía el capítulo de neurociencia, a ver qué comenta de la cortina, pero yo creo que es cultural y sobre todo lo que me planteo es que cuando las sociedades se plantean el tema de la pobreza institucional en la sociedad,
yo creo que no se cuenta con el pobre. O sea, quizá la situación de desigualdad también está incluso intelectualmente presente. O sea, yo me voy a acercar a ti porque yo sé qué es lo que necesitas, cuál es la solución, qué es lo que te viene bien, y eso es lo que te voy a dar. Se le infantiliza a la persona que está en situación de pobreza, cuando realmente nos podemos plantear cómo ha llegado esa persona a la situación de pobreza. Pues sabéis que hay personas con una formación humana, intelectual, profesional inmensa, que pueden acabar en una situación de pobreza extrema, pero no somos capaces de incluir, ¿no?, a esa persona o ese grupo de personas en situación de exclusión para que sean parte de la solución. Bueno, esto es lo que se me ha ocurrido. Muchas gracias, Ana. Alfredo. Quería llevar el debate por otro lado, ¿no? Es cosa de mirar experimentos que se han hecho donde la gente se disfraza, ¿cierto?, de pobre, y después se viste elegantemente. Y los experimentos son bien rápidos, bien certeros, ¿no? Los hacen caminar por la calle, meterse a una tienda, y empieza una especie de persecución, discriminación, alejamiento del pobre. Y el trato desigual que se le da a alguien que aparece con terniado, por ejemplo, ¿no? Entonces, Adela, yo creo que apunta, más allá de que si es biológico o cultural, apunta a un tema mental, ¿no? Donde nos posiciona a nosotros como el centro de medida del otro, ir midiendo al otro. ¿Es superior a mí o no? ¿Me puedo ofrecer algo a cambio? Que es el debate con el que comenzamos, ¿cierto? ¿Tiene algo para darme o retribuir lo que yo voy a hacer por él? Entonces ahí aparece la amabilidad. Uno ve, ¿cierto?, a las personas ser muy amables con quienes creen que van a recibir algo a cambio, y en cambio con quienes piensan que no tienen nada que ofrecer de vuelta, ser muy hostiles, ¿no? Y ahí quería llevar un poco el tema también a otros argumentos que me gustaron muchísimo, que tienen que ver con la hospitalidad, ¿cierto? La hospitalidad griega. Que la hospitalidad griega muchas veces los dioses bajan, ¿no? Vestidos de humanos para ver cómo es la hospitalidad de distintas personas. De hecho, hay un mito donde salvan a una pareja que no tiene nada, que son muy pobres, y le ofrecen a Zeus una comida con el único animalito que les quedaba, ¿cierto? Entonces Zeus dice, voy a destruir, pero en una sola casa que me atiendan, tal vez los perdone, pero ve esta pobreza y dice, no, ¿sabes qué? No se merecen. Le da ganas de vengarse igual, y no cumple con su compromiso, y finalmente salva a estas dos personas. Siempre son, creo que un padre y una hija, o una pareja, no recuerdo bien, y van al monte y no tienen que darse vuelta, ¿cierto? Que es como muy parecido al mito cristiano que surge después, con eso de no darse vuelta y quedarse convertido en piedra. Sin embargo, los convierte como en árboles. Creo que termina así en el monte, los convierte en árboles Zeus como recompensa por su hospitalidad. Sin embargo, hospitalidad tiene la misma raíz de hostilidad, ¿cierto? Derrida nos hace ver eso, hospitalidad, hostilidad. Cuando decidimos aceptar a un otro, viene este debate en cuanto que tenemos que ser conscientes de que la hospitalidad también traerá consigo cierta hostilidad, independiente de quién sea al que le vamos a ofrecer la acogida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una diferencia con el otro. El otro es un otro en cuanto es distinto a mí. Y esa diferencia, y es lo que Adela plantea en el libro, tiene que ver con la superioridad. ¿Me creo superior que el otro? ¿Cierto? Y ahí nacen todos los nacionalismos, ¿no? Y luchar por ciertas banderas, identificarse con ciertas cosas, como esto es superior, entonces tengo que luchar por ello. Hemos visto varias guerras donde quieren imponer cierta idea o cierto pensamiento al otro. Por eso el peligro, dice Adela Cortina, dice, el peligro mayor es creerse tú la vara para medir todo el resto. Eso es muy peligroso, cuando ya la ética y la moral tú te la saltas. Esto lo encuentro injusto, esta regla, entonces me la voy a saltar. Es un peligro, ¿no? Dicen en el libro. Me perdí un poquito para dónde iba, pero voy a mirar mis apuntes. Creo yo que ahí está el tema, en cómo medimos al otro. ¿Es superior a mí o no? Y esto podemos llevarlo al ámbito también intelectual, ¿no? Encuentro que del otro puedo sacar algo,
¿cierto? Independiente de su pobreza, su riqueza, pero creo que ahí no se mete Adela, no es el tema de ella, ella está mirando la pobreza, el tema de alejarnos por el olor corporal del pobre, ¿no? Hasta eso genera cierta resistencia. El asco es definido desde ahí también, el asco, las primeras experiencias con el asco tienen que ver con eso, con lo que nos da repulsión. Y es un sistema de defensa biológico. O sea, el asco está ahí por algo, para que no comamos de la fruta podrida, de alimentos podridos que nos pueden hacer envenenarnos y matarnos, ¿no? Entonces el asco resulta ser bien defensivo, biológicamente hablando. Nos permite ahí. Pero también nos ocurre con olores que nosotros sentimos como, no, esto, y nos alejamos, ¿no? Y se genera inmediatamente el rechazo. Entonces, yo creo que a eso apunta Adela, como noten cómo vamos, ¿cierto? Midiendo al resto si es superior o no. Y si es inferior, bueno, pasamos un poquito por encima. ¿Ya? Entonces, creo yo que independiente si es biológico o cultural, porque ella da la receta, ¿no? Da parte de la receta también para solucionar este tema, que la receta, dice ella, tiene que ver con la construcción de la igualdad. ¿Y cómo se construye la igualdad? Desde la educación. Pongámonos a trabajar en educación, en educar la igualdad. Entonces la receta ya te da un poco parte del problema. Entonces el problema sería sentirnos como desiguales, mirar al otro como en menos. Y de ahí el tema de la pobreza. Entonces creo que va más allá de solo tener el miedo a que nosotros caigamos en pobreza, que también existe, ¿no? Que es real. Tenemos un miedo a caer en pobreza. Pero va más allá de eso. Es real la repulsión que se siente al otro que es distinto y que es además pobre. ¿Ah? Y ahí hay una dificultad. Hay una dificultad porque biológicamente nos surgen cosas. Con el olor, por ejemplo, como les decía esto del asco. Hay una cosa biológica además de lo cultural. Entonces, hay que igualar con ciertas condiciones, ¿cierto? La educación es una de las formas de igualar esas condiciones. Me fui para otro lado con el debate, pero creo haber respondido un poco la pregunta. No, muchas gracias, Alfredo. Yo creo que en el segundo debate, ya cuando entremos al tema de la neurociencia, podríamos también abordar un poco más. Yo pensaba, por ejemplo, en cuestiones como lo que plantean los especistas, ¿no? En el sentido de decir, estudios que se han hecho, ¿no? De si las aves que tienen determinado color o determinadas características, el macho en un colectivo puede atraer a más hembras y aparearse más, ¿no? De alguna manera, eso de alguna manera es como una especie, es o no una especie de riqueza, ¿no? Para ese individuo de ese colectivo, ¿no? Perteneciente a ese colectivo, o un león que puede por su fortaleza ser, digamos, el alfa dentro de un colectivo y dominar también para la obtención de determinados recursos, ¿no? Y de ahí pensar, por ejemplo, en estudios que se han hecho sobre el intercambio con otras especies, a partir de que en Asia o en Europa determinados grupos comenzaron a domesticar a ciertos animales, si esa posibilidad y el darles además un espacio dentro de sus hogares, ya con ello venía implicando una mayor apropiación de la tierra y de los espacios agrícolas, ¿no? Y de alguna manera justificar la apropiación, ¿no? de determinados recursos también para el hombre, ¿no? Entonces, un poco por ahí va mi pregunta, pero yo creo que lo explicaste tú muy bien con relación a las ideas de Cortina y con relación a este tema de la superioridad. Jorge. No, quería decir ahora que sacaste el tema del especismo, porque yo también quería hacer una reflexión sobre ello, porque digamos es una forma de discriminación también basada en pertenencia a distintas especies. Hasta hace poco nuestra especie discriminaba por razas de manera brutal y explotamos todo África y el azúcar en América con esclavos negros porque los considerábamos salvajes. ¿Cuánto tiempo llevamos habiendo cambiado eso? Muy poquito. Por tanto, digamos, es muy precaria la evolución moral de nuestra especie y tenemos que trabajar muchísimo más. Es decir, que siga habiendo aporofobia, por supuesto que sí, y que hay una componente biológica, estoy seguro que sí también, porque
Si hubiese hecho esta pregunta el siglo pasado, te habría dicho que no, que era todo cultural, porque era como estábamos totalmente convencidos de que era la cultura la que mandaba. Ahora mismo, cada día nos enteramos de que hay alguna conducta o comportamiento que se debe a un motivo biológico. Entonces, yo tampoco llegué al capítulo de neurociencia, a ver qué dice ahí, pero no sé por qué me temo que habrá también motivación. En fin, que yo insisto en mi idea de que esto es una decisión, la igualdad, y por tanto es un esfuerzo que tenemos que hacer y un trabajo, no es algo natural, no nos viene dado, es algo que tenemos que trabajar en ello y trabajar cada día y cada minuto nosotros mismos, cada uno personalmente. Es un esfuerzo grande. Gracias, Jorge. Pepa. Muy cortito. Yo quería abundar en lo que había dicho Alfredo, pero antes voy a comentar, como acaba de decirlo Jorge, que ahora no explotamos a la población africana llevándola como esclavos para las plantaciones, pero explotamos a la población asiática que trabaja por una miseria para que nosotros nos vistamos, ¿eh? Porque algo pasa, algo está pasando cuando en una tienda de estas de cadenas, en H&M o alguna de estas, una camiseta cuesta 5 euros. De esos 5 euros, ahí está la materia prima, la mano de obra, el transporte y el beneficio para el empresario. Que me expliquen a mí de dónde se reduce el beneficio. De la mano de obra, o sea, la mano de obra, eso es en detrimento de la mano de obra. Algo está pasando cuando eso ocurre. Ahora no nos traemos a los esclavos de África, vamos allí a donde están y les esclavizamos. Esa es una cuestión. Y abundando en lo que decía Alfredo respecto del asco, del olor, me ha recordado, y solamente esto es un comentario personal para reforzar lo de Alfredo. Cuando yo trabajaba en los juzgados de guardia, recuerdo el olor que tenían los calabozos cuando entraba allí. Era un olor que echaba para atrás, porque indudablemente la delincuencia va unida a la pobreza en la mayoría de los casos, y además en aquella época se detenía a la gente a los inmigrantes que llegaban sin permiso, muchos venían de Pakistán y de India, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente, es que lo tengo en el fondo de mi memoria de los olores, ¿no? El olor de los calabozos, era una cosa impresionante, no podéis imaginar. Cómo al entrar allí, ¡buah!, lo notabas y se te ibas para atrás, ¿no? Solamente eso, quería decir eso. Gracias, Pepa. ¿Les parece bien, Alfredo, vas a comentar algo más? ¿Les parece bien si después de Alfredo continuamos con la otra parte del capítulo? Y nos estamos extendiendo. Reconozco que nos estamos extendiendo. Oye, y con eso del tema del delito, igual el delito es como bien cultural. O sea, yo también, miren, yo sé que esto jamás va a pasar, ¿cierto? Porque los que manejan las normas y las reglas las ponen justamente los que acumulan, ¿no? Pero la acumulación de riqueza debiese ser un delito, o sea, la apropiación del tiempo del otro. Porque como Pepa dice, ahora ya la esclavitud tiene que ver con eso, con apropiarse del tiempo del otro. No permitirle tener tiempo para poder ser otra cosa que no sea un empleado, ¿no? Y generar, y además por el tiempo pagarle muy poco, además, ¿cierto? Entonces lo que implica que tenga que usar más de su tiempo para poder generar algo a cambio, ¿cierto? A partir de su mano de obra, que es lo único que se tiene, ¿no? Para poder hacer algo, no se tienen los medios de producción. Y con esto se vuelve bien marxista el tema, pero creo que de la cortina va por ahí también, pues, ¿no? Así que no hay que darle tanta vuelta a eso. Entonces, y claro, y creo yo que cuando Jesús Alberto hablaba de los animales, ¿cierto? ¿Cuál tiene más pluma y todo eso? ¿Cuál tiene más dólares ahora, no? Ese es el hombre con más pluma. O sea, la acumulación y la riqueza, finalmente. El auto más bello, la casa más... eso sería como pavonearse, ¿no? El término. Por ahí va. Pero eso no es natural. O sea, creo que eso no es natural como los animales, ¿no? Es otro tema. Yo no podría hablar de un animal pobre, por ejemplo. Un león pobre o un león rico. Se me hace difícil entenderlo desde ahí, ¿no? Si empezamos como a ponerle en paralelo con los animales. Entonces creo yo que esta es una discusión plenamente humana, por decirlo de algún modo, que atañe al humano en sí.
más que mirar como el simbolismo como que está allá. Porque la riqueza y la acumulación, claro, uno puede hacer el símil con lo animal, pero está bien difícil, ¿no? Eso quería nomás. Sí, sí, Alfredo, desigualdad la puede haber entre hombres y animales, pero discriminar sí es difícil, ¿no? Que un animal discrimine a otro, ¿no? Bueno, pues si les parece bien, continúo con Historia de un término. Fue el 1 de diciembre de 1995 cuando la autora se refirió por primera vez al término aporofobia en una columna que llevaba, que llevaba el mismo título en el diario ABC, en ocasión de una conferencia euromediterránea que tenía lugar en Barcelona y en la que se pusieron sobre la mesa temas candentes como la inmigración, el terrorismo, los procesos de paz, la crisis económica mundial o el desempleo. Se esperaba que todos dirían que los problemas más importantes eran el racismo, la xenofobia y los fundamentalismos en el área mediterránea, pero Cortina identificó que en la base de todos ellos estaría, como siempre, un tipo de rechazo, aversión y miedo que tenía por destinatarios a los pobres, aunque todavía no se le nombrara. Nombrar esa patología social, diagnosticarla, descubrir su etiología y proponer tratamientos fue lo que la motivó a señalar la aporofobia como un objetivo de análisis en una cultura como la mediterránea, acostumbrada desde Sócrates al diálogo, el cual es, por definición, una actividad inclusiva. Encontró el vocablo áporos del griego que se usa para designar al pobre, al sin recursos, y lo unió al sufijo fobia en analogía con xenofobia o con homofobia, y así fue como construyó el término. Un segundo momento en la historia de la palabra aporofobia fue un capítulo de un libro de texto que publicó en 1996. El título era Ética, la vida moral y la reflexión ética para estudiantes de cuarto de secundaria. Y en el capítulo sexto, los autores planteaban un reto para la convivencia democrática, como lo es la discriminación social y económica. El capítulo tenía dos temas entrelazados. El primero, explicar que la discriminación es un hecho social y en qué consiste. Y el segundo, plantear que con la aporofobia se relega al pobre y al discapacitado. La solución que se intentaba esbozar en aquel libro era la construcción de la igualdad desde la educación y desde las instituciones y desde el respeto a la dignidad de todos. Como mensaje final, Cortina decía que una cultura moral y política basada en el respeto a la igual dignidad de todas las personas debería superar estas formas de discriminación cotidiana. Y un tercer momento, se los compartí a través de WhatsApp, la creación del término, fue un artículo que publicó en el año 2000 en el diario El País. En él la autora brindaba a la Real Academia Española el neologismo aporofobia por ver si lo aceptaba en el diccionario de la lengua española, y su definición quedó como a continuación: dícese del odio, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el sin recursos, el desamparado. Dice Cortina, resulta vigente ponerle nombre a este problema porque tiene una fuerza en la vida social y es aún mayor cuando actúa desde el anonimato. Y es necesario hacerlo porque el rechazo al pobre degrada a quien lo practica y es un atentado cotidiano contra la dignidad de las personas. Desde entonces el término ha despertado interés de mucha gente comprometida en el empeño de empoderar a los pobres. La Fundación Raíz, una red de apoyo a la integración sociolaboral en España, lo usó para explicar tres aspectos: la violencia a la que se ven sometidas las personas sin hogar, las políticas de integración de los inmigrantes en Europa y la conducta de maltrato a mendigos e indigentes. El término ya fue retomado por Wikipedia y el Ministerio del Interior español recurre a él para tipificar un delito de ofensas a los pobres. Cortina afirma que en este libro intenta ofrecer un antídoto frente a esta lacra que requiere el concurso de la educación formal e informal y la construcción de instituciones que caminen en esa dirección. La pregunta número 3 sería: eliminando el miedo, el odio o el desprecio hacia los pobres, ¿podremos avanzar hacia una mayor igualdad o son necesarias también otras medidas económicas, políticas y culturales para garantizar igualdad y equidad? Lexi. Gracias, muy corto. Por supuesto que no, la respuesta que yo doy es no rotundo. Eliminando el miedo, el odio, el desprecio, es necesario otras medidas económicas, políticas, sin duda. Y solo para ejemplificar, nosotros acá en Chile estamos en medio de un debate constitucional, hay una convención constitucional y está que arde, como se dice, está realmente que arde porque
el cambiar el modelo neoliberal de acuerdo al modelo Chicago, introducir principios de solidaridad, pero reales, o sea, estableciendo una obligación del Estado que no está en la Constitución actual, es una lucha increíble. Entonces la cosa acá está que arde. Los medios de comunicación están muy complicadas, muy difícil, pero por otro lado es muy interesante y es muy desafiante y eso hace que la vida política y social tenga sentido. Así que yo digo inmediatamente que la respuesta a la pregunta 3, no. Gracias, Lexi. Pepa. A ver, eliminando el miedo y el odio para conseguir más igualdad no se mejora la situación. Aquí sí que tenemos que ser utilitaristas, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que hace falta para superar estas situaciones? Y yo pienso que en este punto entran en conflicto diversos sistemas sociales, organizativos, políticos, etcétera, ¿no? ¿Sería deseable que fueran los estados o los organismos estatales los que se ocuparan de solucionar el problema exclusivamente? ¿O es más deseable que sea la sociedad civil con sus organizaciones de ayuda la que soluciona el problema? Yo creo que tampoco sería suficiente. Habría que coordinar ambos sistemas, es decir, los estados están obligados a proteger a los individuos y en esa obligación de protección tienen que cubrir sus necesidades, tienen que dar un hogar, tienen que tener un techo, no me valen los comedores de caridad con las colas indefinidas a las 8 de la mañana en el centro de Madrid, eso no me vale, eso no es solución o no vale. No es que no me valga a mí, es que no vale, vamos, en sentido general. Yo pienso que habría que combinar el sistema organizativo del Estado o de las entidades públicas, según en los países que nos encontremos, con las organizaciones privadas. Pienso que la sociedad civil en este ámbito está colaborando mucho, porque el miedo para mí de la ayuda institucional, que Adela Cortina insiste mucho a lo largo del libro, soluciones, la educación, las instituciones. A mí lo de las instituciones me da un poquito de cosa, porque las instituciones al final no ponen verdadero interés en solucionar el problema. Son los individuos de las organizaciones los que pueden sacar adelante estas cuestiones, ¿no? Ese sistema que hay de que nadie esté sin casa, que nadie duerma en la calle, aquí en Madrid, por ejemplo, yo creo que es de iniciativa privada. Es decir, que la iniciativa privada y la iniciativa pública se tienen que poner de acuerdo, porque la iniciativa pública, que es su obligación actuar, al final acaba diluyéndose en la burocracia, en los trámites, en cosas que no sirven para nada. En cambio, la iniciativa privada va más al problema y tiende más a buscar soluciones. Y desde luego, por mucho que se elimine el miedo o el odio a la pobreza a nivel cultural, si no se actúa tampoco vamos a llegar a las soluciones. Ya. Gracias, Pepa. Walter. Apoyándome en la pregunta, voy a hacer referencia a un fenómeno que se presenta por estas tierras. Hasta 1999, por su riqueza petrolera, Venezuela era de hecho, pero también así se la llamaba, la Arabia Saudita de América del Sur. La ciudad de Maracaibo, que queda en el Golfo del mismo nombre, en ese golfo abundan los pozos petroleros, era comparada en su desarrollo y en su avance urbanístico con Miami. Por la buena salud de la economía de Venezuela y por los buenos ingresos, hasta antes de 1999, la migración se daba desde Colombia hasta Venezuela y allá conseguían trabajo, se llevaban los colombianos a sus familias y varios hicieron dinero. En las montañas adyacentes a Caracas hay un barrio grande que se llama Villa Colombia y ese barrio con el mismo nombre también existe en varias ciudades colombianas.
Desde el año 2016 se dice que la economía de Venezuela ha colapsado y ha tenido a momentos los niveles de inflación más altos del mundo. En el 2017 fue cercana al 900%. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de los refugiados, desde el 2016 han salido 7 millones de migrantes venezolanos y la mitad de esa población se estima que vive en Colombia. El resto se ha desplazado o ha buscado llegar hasta Ecuador, hasta Perú, hasta Chile, que es mirado como un atractivo. Y una pregunta, sí, obvio, de Laura Ramos, que salió ahora. Hasta Chile, y algunos buscan llegar incluso hasta Estados Unidos. En Colombia, que tiene altas tasas de desempleo, con dificultades claras de atención de salud en las ciudades intermedias y sobre todo en las ciudades de frontera, la migración venezolana ha significado una fuerte presión y por ello ha buscado ayuda internacional para atenderla y la ha obtenido parcialmente. La actitud del gobierno colombiano en general ha sido abierta, ha buscado legalizar la estadía de los venezolanos, les ha ofrecido apoyo de emergencia y en general la población no ha mirado con hostilidad al migrante venezolano. Sin embargo, se da el fenómeno que también se da en otras partes y que también se da en Europa y se da en Estados Unidos. Y es que aquí los que pueden emplear generalmente en empleos informales, emplean a los venezolanos y les pagan menos, a veces la mitad del salario mínimo que está obligado a pagársele al colombiano si emplearan colombianos. Ha habido en algunos sectores, por ejemplo en el sector de la construcción, que tiene una cierta dinámica importante en Colombia, una tensión con los venezolanos porque ha habido desplazamiento de empleo hacia los colombianos. Cali está lejos de la frontera con Venezuela y sin embargo hasta Cali logran llegar emigrantes. Algunos se quedan aquí y otros están en tránsito o hacia Estados Unidos o hacia Ecuador o hacia Perú o hacia Chile. Antes de la pandemia se dio un fenómeno muy llamativo. En las afueras de los restaurantes, los automóviles de los comensales son vigilados por gente voluntaria que llega a ganarse la vida apoyándose en las propinas que le dan los comensales. Hubo un momento en que los que estaban de vigilantes eran médicos jóvenes venezolanos que habían emigrado de su tierra y que de alguna manera tenían que estar en ese oficio que no era para el cual habían trabajado. La pandemia exigió personal médico y en Colombia se flexibilizaron las normas y muchos de esos médicos pudieron trabajar hombro a hombro, de esos médicos venezolanos pudieron trabajar hombro a hombro con los médicos colombianos. Los demás venezolanos migrantes que no tenían título universitario continuaron ganándose la vida en empleos informales, en la calle, en el oficio que resultara y muchas veces pidiendo ayuda de manera abierta. Las migraciones que tanto hablan de lo que pasa en nuestros países. Hasta ahí. Gracias, Walter. Paco. Sí, bueno, yo creo que no cambiar el modelo es no atender a las causas, es ir solamente a los síntomas. Como muy bien decía antes Silvina, este es un sistema que da una cosmovisión que exacerba el individualismo y por lo tanto ahí está la madre del cordero, ¿no? Por lo tanto, si no se cambia el modelo, si no se lucha por cambiar el modelo, no hay nada que hacer, serán solo paños calientes. Luego quería hacer quería contestar a una idea que había dado Pepa antes, ¿no? de las iniciativas de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que lo de la iniciativa de la sociedad civil está muy bien, pero tiene dos riesgos fundamentales.
Uno, el voluntarismo, ¿no? El pensar que por ponernos manos a la obra vamos a solucionar las cosas, ¿no? Y otro, que es que eso se utiliza muchas veces por los poderes públicos para pensar que parte del trabajo tiene que compartir, que ese trabajo tiene que compartir, ¿no? Lo comparte la sociedad civil y lo comparte los poderes públicos. No, es que ya votamos y ya pagamos impuestos para que se orienten unas políticas para que atiendan precisamente a esas necesidades, ¿no? Lo otro es eso, es buena conciencia, ¿no? Asegurarnos una buena conciencia y conseguir cosas concretas, sí, pero que corresponde hacerlas al Estado o a la comunidad autónoma o quien sea, ¿no? Las autoridades, digamos, públicas. Muchas gracias, Paco. Muy interesante. Si no hay alguna otra participación, continuamos. ¿Les parece bien si continuamos con el capítulo 2? Los delitos de odio Alfredo. al pobre. Alfredo quiere comentar. Sí, creo que además voy a meterme en otro tema también un poco peliagudo, ¿no? Que tiene que ver con que el sistema además recompensa, ¿cierto? Y incentiva el éxito. ¿Y en qué se traduce el éxito actual? En acumulación de dinero. O sea, existen otros tipos de éxito, ¿no? Uno puede ponerse un poco más filosófico, decir, no, el éxito de tu vida, el desarrollo, la potencialidad humana, qué sé yo. Pero eso lo decimos, pero no lo creemos tanto. O sea, si alguien que es pobre me dice, no, mira, yo estoy totalmente integrado en la sociedad y además he desarrollado mi potencial como persona, uno tiende a mirar como extraño, ¿no? Bueno, y no veo el éxito, no lo veo. Y te habla filosóficamente, probablemente nosotros digamos, me está tomando el pelo. No creo que haya éxito acá. Entonces, y además el problema tiene que ver con personas, ¿cierto? Con la pobreza, y la pobreza no tiene palabra, po. No se le da la palabra. Están totalmente excluidos. Entonces, cuando quien tiene el problema no tiene la posibilidad de dar la solución, además, se genera un conflicto. No pueden poner en la palestra el tema, sino que los que tienen un nivel de éxito y que han logrado cierto estatus, puede llegar a pensar en aquel otro que está distante para tratar de resolver su problema. No son los que tienen el problema los que pueden solucionarlo, ni dar opinión de cómo solucionar, porque tampoco se les va a pedir a ellos la opinión. Oiga, usted, persona sin casa, cuénteme, ¿cómo podemos hacerlo para que usted y todos los que están en su condición puedan salir de esta miseria, ¿no? No, las mentes pensantes están arriba y muchas veces acá en Chile se dice, ni siquiera toman locomoción colectiva, ¿no? El servicio público. No van al servicio público, no van a los hospitales públicos, donde también podemos ver ciertas discriminaciones. Entonces, el servicio público no funciona de la misma forma que el sistema privado, que las clínicas. Las clínicas son el paralelo con el hospital, ¿no? Entonces, el problema va mucho más allá, es mucho más de fondo, ¿no? Que está mucho más en la raíz del sistema mismo, de lo que se premia, de lo que nosotros mismos premiamos en nuestro propio desarrollo, ¿cierto? Oh, qué bien lo he hecho, ¿no? Tiene que ver también con cuánto creemos nosotros que somos exitosos y cómo lo medimos también. Eso era un comentario, ¿cierto? No era por responder la pregunta, era más bien algo anexo. No, totalmente de acuerdo, Alfredo, y esto pues viene a colación con lo que decía Pepa desde el inicio de la pregunta, ¿cómo se mide? Todo empieza desde cómo mides la pobreza, ¿no? Si solamente es el ingreso. Yo les compartía, por ejemplo, un PDF sobre un informe de la ONU sobre desigualdad, el más reciente, y bueno, ahí hay dos indicadores, el ingreso es uno y el otro es la acumulación de riqueza histórica. Y ahí se pueden ver las enormes desigualdades que hay a nivel mundial en todas las regiones. Creo que Europa es la única en la que su gráfica mantiene un poquito la clase media, un poco de competencia en cuanto al ingreso, no a la acumulación de riqueza, con el 10% de la población más rica. Pero en todas las otras regiones del mundo la situación es gravísima para el 50% de la población, que somos los pobres, ¿no?
Entonces, creo que empieza por ahí porque hay otros indicadores, como muy bien decía Pepa, que te hablan mucho más de lo que son el acceso a una mejor calidad de vida a través de lo que ya se conoce como derechos, ¿no? El derecho a la vivienda, al agua, a la alimentación, a una serie de satisfactores, ¿no? Que ya forman parte de un conjunto de derechos. ¿Quiénes se tienen que ser responsables de esto? Pues me parece que el Estado, y es correcto, como dice Pepa, que también algunas instituciones o la sociedad civil coadyuve, pero como también lo reflexionaba Paco, es muy pertinente el decir, ya estamos dando parte de nuestros impuestos los ciudadanos en todas las regiones del mundo para que nuestros estados se ocupen, ¿no? Y otra parte muy interesante que trajo Alfredo en este momento a colación es el tema de los incentivos, ¿no? Y de lo que consideramos culturalmente como éxito, ¿no? Si reenfocáramos hacia dónde debería estar verdaderamente el poder tener éxito, el que una sociedad genere éxito, también sin duda cambiaríamos muchas cosas, ¿no? Si les parece bien, continúo con el capítulo 2 y vamos a ver si nos alcanza para un par de preguntas más. Los delitos de odio al pobre. El 17 de marzo de 2016, varios diarios españoles relataron que un buen número de personas estaban en la Plaza Mayor de Madrid esperando el comienzo de un partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el PSV Eindhoven de Holanda, cuando con una actitud de prepotencia los hinchas del equipo holandés daban limosna a un grupo de mujeres gitanas, pero humillándolas, echándoles monedas, obligándolas a bailar y hacer flexiones ante ellos. Periodistas de distintos diarios calificaron el caso como una expresión de aporofobia. Mientras varios integrantes de organizaciones no gubernamentales y la misma autora Adela Cortina calificaron el hecho como muestra evidente de discriminación, aporofobia y machismo, el diario El Mundo publicó un comentario de alguien que decía haber sido testigo del hecho y aseguraba que las mujeres no estaban mendigando, sino robando, que eran bandas de gitanas rumanas que tratan de desvalijar a turistas y a españoles en vez de trabajar. A partir de este ejemplo, la autora se pregunta dónde reside la causa de las fobias, en quien desprecia o en quien es despreciado. Y se responde que la fuente del odio y el desprecio es el que odia, no el despreciado. Y dice que en la base del odio está el deseo de sentir la superioridad, a lo que ya mencionó Alfredo, sobre la víctima. Y afirma que el odio puede llevar a cometer delitos por acción y no solo por omisión, en este caso contra las personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión. De ahí la importancia de que el Ministerio del Interior haya trabajado en tipificar los delitos de odio, y esta tipificación es la siguiente: todas aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra personas o la propiedad por cuestiones de raza, etnia, religión o práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, situación de pobreza y exclusión social o cualquier otro factor similar, como las diferencias ideológicas. Asimismo, se trabajó en una definición desde una perspectiva sociológica del tipo violencia por odio, el cual se puede entender como actos de violencia, hostilidad e intimidación dirigidos hacia personas seleccionadas por su identidad, la cual es percibida como diferente por quienes actúan de esta forma. Según un informe del Observatorio Atento, una iniciativa centrada en detectar y analizar delitos de odio y situaciones de violencia que sufren las personas sin hogar en España, hay otros dos tipos de patologías sociales que es preciso distinguir: los incidentes de odio y el discurso del odio. Les envío un PDF donde pueden bajar, desde donde bajé el informe del Observatorio de Delitos de Odio contra Personas sin Hogar, y lo pueden también consultar en un link que les anoté aquí mismo. Los incidentes de odio se producen cuando hay constancia de un comportamiento de desprecio y maltrato a personas por pertenecer a un determinado colectivo, pero ese comportamiento no cumple el requisito de estar tipificado como delito. Obviamente, dice Cortina, el hecho de que no puedan considerarse delitos no le resta importancia, no solo porque pueden degenerar en conductas delictivas, sino porque el ámbito de lo moral es más amplio que el del derecho. Y tanto la actitud de desprecio a otros como las actuaciones en que se plasma son expresiones de un carácter mal formado y de una situación degradada.
Discurso del odio sería cualquier forma de expresión cuya finalidad consista en propagar, incitar, promover o justificar el odio hacia determinados grupos sociales desde una posición de intolerancia. Distinguir entre el discurso y el delito no es fácil. Los delitos son actos criminales motivados por la intolerancia y el sentido de superioridad del agresor y deben reunir dos requisitos: que el comportamiento esté tipificado como delito en el Código Penal y ya sea un maltrato vejatorio o una agresión física, y que la motivación del acto esté basada en un prejuicio hacia un determinado grupo social. El delito implica entonces una infracción penal o administrativa. El discurso del odio establece un ellos y un nosotros. El colectivo de los tuyos es diferente al de los nuestros, y esta característica diferencia a los discursos y delitos de odio de otras violaciones porque las víctimas no se eligen por su identidad personal, sino por pertenecer a un colectivo dotado de un rasgo que produce repulsión y desprecio a los agresores. Les anoté algunas de las características de lo que es el discurso del odio. No es necesario que el agresor conozca a la víctima. Las faltas, se alude a faltas que no requieren ningún tipo de comprobación. Se trata de incitar a la violencia y la posición es una posición de superioridad del agresor frente a la víctima. Tampoco existe un reconocimiento de igualdad o de dignidad del agredido y del respeto que merece. Por todo lo anterior, dice Cortina, articular la diversidad siempre exige una labor de orfebrería. La pregunta 4. ¿Por qué crees que la autora piensa que la aporofobia desafía o pone en jaque a la democracia? Pepa. Pues la verdad es que no lo sé. No sé por qué dice esto, pero vamos a ver. Si partimos de la idea o del planteamiento que la democracia, como con carácter genérico, es un sistema de organización representativo para el gobierno y para la gestión de lo común, de lo que es de todos, pues como tal sistema de representación no puede garantizar que se resuelvan estas cuestiones, ¿no? Un ejemplo, en Estados Unidos hay un sistema democrático, en Brasil hay un sistema democrático, los resultados no en este momento los hemos conocido todos con Donald Trump y con Bolsonaro, que la democracia no garantiza que socialmente las cosas puedan mejorar, ¿no? Para eso al sistema democrático, que insisto, no es nada más que un sistema de representación y de reforzamiento del gobierno, para ello haría falta que la ideología que aporta el sistema democrático para la gestión de lo común, del bien común, esa ideología tienda a solucionar los problemas sociales. Mientras no sea así, la democracia por sí misma es como un esqueleto hueco, vacío, sin carnalidad, sin emoción, sin nada, ¿no? Pero bueno, yo es que no entiendo muy bien por qué Adela Cortina piensa que esto desafía la democracia. No acabo de comprenderlo. A lo mejor alguno de vosotros me lo puede precisar mejor. Pero vamos, yo creo que la democracia en sí mismo no tiene que solucionar nada. Muchas gracias, Pepa. Las ideas. Gracias, Pepa. Paco. Bueno, yo creo que yo sí que veo vinculación, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes peligros de la democracia occidental, es las diferencias, las grandes diferencias sociales, ¿no? Creo que eso quiebra el contrato social, y esa quiebra del contrato social pues pone en duda o hace que la gente pueda llegar a cuestionarse la validez de la democracia como el sistema que puede garantizar determinados derechos, ¿no? Creo que además es un tema, como digo, muy peligroso y muy grave porque no es algo que se vea a simple vista, ¿no? Y con frecuencias tiende a minusvalorarse, ¿no? Todos recordamos que ha habido elecciones en Francia, en la Francia de la égalité y liberté,
el domingo pasado y que Le Pen, es decir, un partido que tiene un cadero de votos importante en posiciones, pues no voy a decir aprofobia, pero sí de hostilidad hacia el inmigrante, bueno, pues ha tenido 13.300.000 votos. Quiero decir, estamos ante un problema, y eso en la Francia que, como digo, de la revolución, ¿no? En la Francia que supuestamente es uno de los baldones de la democracia en Europa, ¿no? Creo que efectivamente estamos ante un problema muy, muy grave. Gracias, Paco. Walter. Me voy a detener en el discurso del odio. Como hay un discurso del odio circulando en el ambiente, entre el discurso del odio y el ejercicio de la violencia, la distancia es corta. Algunos se sienten con derecho a ejercerla. No son anécdotas, no son solo casos aislados. Son hechos que pasan y que se volvieron cotidianos y que los medios de comunicación a veces ya ni informan. Los ataques en el metro de Nueva York, en Chicago, en Boston, en Miami incluso, de nativos americanos a personas porque sienten que hablan español. En alguno de esos ataques, lo llamativo es que el atacante era un negro pobre, que es tan despreciado y que le va tan mal como a los migrantes ilegales en Estados Unidos. También esos ataques están en Boston, en Texas, en muchas ciudades, y la ofensa es porque los americanos sienten, o algunos americanos sienten, que se habla español y les dicen abiertamente, fuera de este país, aquí no se habla español. Obviamente eso ignora la historia de que en el siglo XIX y XX Estados Unidos se hizo fundamentalmente con los migrantes. Otros países, entiendo que en el sur de Sudamérica también los migrantes han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia. En Colombia no ha sido tan fuerte durante la presencia de migrantes extranjeros. Durante la época de Trump, los estudiantes colombianos que estaban en Estados Unidos reportaron sistemáticamente el temor que tenían a ser detenidos por un policía en alguna vía de Estados Unidos, porque los oficiales del gobierno se sintieron empoderados frente a la actitud de desprecio y de odio de Trump por los migrantes y por los extranjeros. Durante la última fase del gobierno de Trump, dio la orden a la policía de las grandes ciudades, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago, Atlanta y otras, de detener a migrantes en las calles, pero ya no solo en las calles, sino que pasaron a allanarlos en sus casas y a deportarlos de inmediato. Las huestes de Trump aplaudieron a rabiar la medida, y esa medida afortunadamente fue suspendida, pero siempre causó daño de deportación porque los gobernadores y los alcaldes de las ciudades la demandaron ante las cortes. Los estimativos hablan de que hoy en Estados Unidos hay 11 millones de migrantes ilegales, el 3,5% de la población total, todos ellos generando riqueza, incluso algunos mexicanos contratados en las organizaciones de Donald Trump, a pesar de que él los deteste tanto, y muchos pagando impuestos. Y con esos datos de impuestos fue que se apoyaron para irlos a detener a sus casas y deportarlos. Hasta ahí. Muchas gracias, Walter. Yo creo que sin desestimar de ningún modo el comentario de Pepa en cuanto a lo que nos caracteriza, es Pepa, como una democracia representativa, que es la que impera en la mayoría de los casos en todo el mundo. Los comentarios de Paco y de Walter sí ponen mucho énfasis en la pregunta de si debería ser el Estado el que vea por los pobres, por los que menos tienen, y además garantizar la seguridad de toda la población, ¿no? Entonces, yo creo que esta quiebra del contrato social y el hecho de ver cómo ciertos
partidos políticos o ciertos políticos con posiciones muy radicales o que pueden ser contrarias a los pobres, como son el caso de Bolsonaro y de Donald Trump que nos recuerda Walter, pues en alguna manera nos hacen pensar que algo puede estar pasando, ¿no? con estas democracias. Joan quiere hacer algún comentario. Sí, muy rápido. No, sobre esta pregunta de por qué la aporofobia desafía o pone en jaque a la democracia, evidentemente yo entiendo que estamos hablando de la democracia no como un mecanismo simplemente de representatividad, sino como un mecanismo de igualdad de derechos para todos los que estamos bajo esa democracia. Y en ese sentido, evidentemente, cuando hay un odio, cuando hay un rechazo a un colectivo y fundamentalmente, además, si es un colectivo pobre, entre comillas, con pocos recursos en cualquiera de sus acepciones, eso evidentemente es un ataque a las bases de esa democracia. No se puede ser igual si odiamos o despreciamos a una parte. Si recordamos el libro que leímos y que comentamos de E.C.T. Melkuran, del cómo perder un país, justo cómo empieza todo en aislar ellos, el que sea, y en hacerlos, y de ahí crece el populismo y se destruye la democracia. Gracias, Joan. Muchas gracias. ¿Les parece que continuemos con la lectura? El discurso del odio va en contra del imperativo categórico del fin en sí mismo que formuló Kant. Obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. El agresor trata a la víctima como un medio porque no le reconoce igual humanidad, igual dignidad, le trata como un objeto, no como un sujeto que debe ser tenido en cuenta. Otra característica del discurso del odio es su escasa argumentación, porque en realidad no busca argumentos, sino expresar desprecio e incitar a compartirlo. Como es obvio, los delitos de odio imposibilitan el ejercicio de la igualdad, que es un valor clave en las sociedades democráticas. Para Cortina se trata de construir igualdad desde la educación formal e informal y desde la institucionalidad económica y política. Y luego, bueno, a continuación yo les presenté aquí una serie de cifras desde el Ministerio del Interior en España, que entre 2013 y 2016 publicó varios informes sobre incidentes relacionados con delitos de odio, hasta los informes de la National Coalition for the Homeless de Estados Unidos y el Observatorio Atento. Digamos que lo más importante de todo esto es ver cómo se han incrementado, por ejemplo, en cuanto a las cifras del Ministerio del Interior, que habla de que entre 2013 y 2015 se hicieron conteos y cómo se fueron registrando primero 4, luego 11, luego 17 delitos de odio, cuyo móvil fue la aporofobia, lo que habla de más o menos unas 4 veces de incremento por cada año consecutivamente. El perfil de los agresores, la mayoría de ellos son varones menores de 30 años, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y en el análisis de Atento, que está concentrado sobre todo en Madrid, son varones menores de 30 años, un tercio de los cuales son jóvenes que andan de fiesta, ¿no? Los que agreden a personas sin hogar. 47.1% de los entrevistados sufrió algún incidente o fue víctima de un delito relacionado con aporofobia. Y bueno, hay muy bajos niveles de denuncia y muy altos niveles de falta de credibilidad en que sirva de algo el que se denuncia a los agresores. Ante datos como estos, la autora insta a que se castiguen los delitos de odio y se comuniquen, ya que es importante dejar constancia de que la sociedad no está dispuesta a tolerar determinadas acciones porque violan los valores que le dan sentido e identidad. Dice, no es un delito más, sino un caso de aporofobia. Ser pobre no es un rasgo de identidad, tampoco una cuestión de opción, ya que no se elige ser pobre. La pobreza es carencia de los medios necesarios para sobrevivir, pero no solo eso. Según el economista Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, la pobreza es falta de libertad, imposibilidad de llevar a cabo los planes de vida que una persona tenga. Hago la pregunta número 5, Jorge, y tú me dirás si tenemos tiempo para
responderla. ¿Es realista la postura de Adela Portina ante la denuncia de investigación judiciales? Nos quedan 5 o 6 minutos. No, correcto, adelante. Joan, tienes la mano levantada, ¿verdad? Fue para la pregunta anterior. Fue para la pregunta anterior, pero ya que la tengo levantada, no, yo creo que evidentemente hay que denunciar y hay que investigar judicialmente, etcétera, pero todos los elementos que pone encima de la mesa, sobre todo contra los homeless, que por desgracia es algo que conozco muy bien, va mucho más allá de los juzgados y de denunciar y de investigar judicialmente. Toda la violencia contra este colectivo es donde más se ve lo que comenta Adela a lo largo de varios capítulos, es la no darle a esa persona la categoría de persona. Y ahí exige mucho más, exige que como sociedad hagamos muchas cosas. Gracias, Joan. Walter. Un comentario breve en el cual quiero expresar una preocupación. Si el discurso del odio existe, no es solo porque un charlatán agresivo lo dispare, es que ese discurso del odio existe en sectores importantes de la sociedad y entran en clara resonancia con ese charlatán agresivo. Pienso que vale la pena mirar de pronto en la sesión siguiente con un cierto detalle lo que han escrito y publicado muchos de los asesores de Trump, arrepentidos muy tarde y escribiendo muy tarde porque cuando estaban tomando las decisiones eran plenamente cómplices de ese discurso del odio. Y ese discurso del odio no se ha ido, está ahí agazapado. Él está esperando volver a la presidencia. Y ese discurso del odio no solo existe en Estados Unidos en porciones importantes de la población, existe en países europeos, hacían la referencia de Francia, existe también en países de Latinoamérica, incluso en este país. Hasta ahí. Gracias, Walter. Pepa. Yo pienso como Joan que la solución para este problema no es que intervenga la Administración de Justicia. No, esa no es la solución. La Administración de Justicia soluciona muy poco en estos casos, ¿no? Pero por otro lado, sería conveniente que esa intervención facilitara la constancia de la realidad. Es decir, en el maltrato de género, por ejemplo, no se consiguió que emergiera toda la realidad que existía debajo del miedo hasta que no se protegió suficientemente el maltrato, ¿no? Entonces, en esta situación no va a solucionar el problema, pero por otro lado ayuda a que emerja toda esa realidad que existe, ¿no? Y luego yo entiendo que individualmente los afectados, los maltratados, los agredidos por esta cuestión no quieran denunciar. ¿Para qué? No pueden confiar en el sistema. ¿Para qué? El sistema no les protege, ¿no? Ya. Gracias, Pepa. Lexi. Gracias, sí, cortito. No, yo estoy de acuerdo con lo que han planteado, pero creo que igual es importante la pregunta que tú haces, que si tú hablas del realismo, si es realista lo que ella plantea en cuanto a la denuncia e investigación judicial. Yo pienso que sí es importante, yo creo que es realista lo que ella dice, porque está muy vinculado en la noción de Estado de Derecho, a la institucionalidad democrática, que va vinculada con la pregunta anterior. Yo hice una pequeña investigación porque la verdad yo no me dedico al derecho penal, así es que yo no sabía si había un delito especial de incitación al odio en nuestra legislación, y me encontré que no existe, y sí unas mociones parlamentarias, y estaba leyendo precisamente que dicen que porque es importante, bueno,
no están vinculados a la incitación al odio al pobre, sino que no están más atrás todavía, racismo, etcétera. Pero yo creo que sí es súper importante, es realista lo que ella plantea. Yo creo que no podemos dejarlo, o sea, por algo existe el Estado de Derecho y el enforcement de la ley. Eso nomás. Sí, entiendo que se han hecho además esfuerzos, por ejemplo, en Galicia en 2017 existe un muro que se realizó con propuestas, no solamente con el hecho de responder a quienes llevan a cabo este tipo de delitos, sino además hacerle propuestas al Estado para ver cómo solucionar la situación de los más pobres y de los que están en este grado de indefensión. Yo creo, coincido mucho, Pepa, contigo, en que el hecho de nombrar el problema ya es un gran paso. Creo que Adela, por lo que percibo en su libro y en otros textos que he leído de ella, es una convencida de que el factor comunicación es muy importante también en este tema, en este y en otros temas vinculados con lo público, porque de alguna manera pues se pone en evidencia los valores, qué tipo de valores sí son aceptados en la sociedad y cuáles no. Y de alguna manera eso ayuda también a que la sociedad le haga un eco. No sé exactamente cuál haya sido la repercusión que haya tenido este tipo de experimentos como el que se realizó, sociales, como el que se realizó en Galicia hace algunos años. En México yo creo que esto apenas se está comenzando a entender desde 2018 con las distintas mediciones o las modificaciones que se han hecho al modelo de medición sobre la pobreza. Pero yo creo que ya tipificado como tal, yo creo que España en ese sentido pues sí está muy por delante de México en muchos aspectos, ¿no? No sé si alguien más tenga algún otro comentario, Jorge. Bueno, yo antes había levantado la mano porque, pero bueno, es que luego la bajé porque en realidad estaba respondiendo a la pregunta anterior, el tema de qué relación tiene la porofobia con la democracia. Simplemente decir que yo sigo en Twitter una cuenta que es una especie de monitor de los medios públicos rusos ahora mismo, y que veo con mucho interés y con mucha preocupación las incitaciones al odio total que transmiten en los programas de debate, denigrando a los ucranianos y a los prisioneros ucranianos, que son basura, que son escoria. Es decir, todos estos son términos que utiliza, por ejemplo, la directora de Russia Today, que deben ser reeducados, que son personas que no saben vivir en sociedad. No sé, si una potencia que ahora mismo está invadiendo un país democrático, además está utilizando la incitación al odio para justificar esa invasión, pues ¿qué nos queda entonces? Yo lo que sí puedo decir es que la relación con la democracia la veo evidente, y para mí esto es una prueba, y también es un motivo de enorme tristeza y de pesimismo para mí, respecto a que no podremos transformar esto tan fácil. Gracias, Bueno, Jorge. todos ponerse a ello, todos ponerse a ello. Y Sí, que alguien vamos a ponernos decida. contra el misil nuclear, es difícil oponerse. Sí, ahí lo tenemos crudo. Pues Jorge, el tiempo Sí, perdón. dice que estamos a las 2 horas. Hay un capítulo que está aquí pendiente que es exactamente sobre el discurso del odio y 2 preguntas más. Tú me dirás qué hacemos. Yo diría que como quedan 2 sesiones, lo acomodemos en la siguiente, si te parece, y dejamos aquí. Muchísimas gracias, Jesús Alberto, realmente un trabajo espectacular, me parece que el resumen que has hecho es buenísimo, y las preguntas especialmente difíciles, con lo cual yo hoy me he sentido muy cohibido. Así que muchas gracias. Bueno, simplemente decir que en la próxima sesión vamos a terminar con este otro libro, Ciudades Hambrientas, que también vamos a tener que hacer un esfuerzo porque nos quedan 4 capítulos para una sola sesión, así que prometo ser breve. 4 capítulos muy interesantes porque son uno dedicado a la cocina, el espacio de la cocina, otro
en la mesa, digamos, que es interesante porque en la mesa la autora habla justamente de los modales en la mesa como una manera también de representación del poder, y donde se mezclan estos dos términos, hospitalidad y hostilidad, que tienen la misma raíz, como decías tú, Alfredo. Es decir, muy, muy interesante. Luego el tema de los desperdicios, a dónde mandamos lo que nos sobra de comida, y finalmente el concepto que desarrolla la autora, citopía, que es muy interesante y que lo explica en el último capítulo, y que es un poco la línea de trabajo que ella luego siguió, y el libro que ha sacado recientemente que se titula así. Pues nada, que tengáis buen finde y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias, Jesús Alberto. Hasta luego. Gracias, Jesús. Gracias Jesús. Gracias, A todos. gracias a todas y a todos. Buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.